Desmantelando conflictos es el título del mensaje del día de hoy y ahí vamos a basarnos en 1 Samuel 24 del 1 al 2 para la predicación del día de hoy. En tu Reina Valera contemporánea dice la palabra: cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de En-Gadi. Entonces tomó a 3,000 de sus mejores soldados y se fue tras de David y sus hombres. Saúl es el primer rey de Israel. La nación de Israel tiene jueces y profetas, y la nación de Israel le pide reyes a Dios, y Dios escoge a Saúl como el primer rey instituido de Israel, y es ungido por el profeta Samuel. David representaba una amenaza para el rey Saúl, ya que la gente amaba a David. Representaba una amenaza porque al amar tanto la gente a David, Saúl sentía una sombra, unos celos, una amenaza. David tenía el favor de Dios. No era que los filisteos, que en ese tiempo era el principal enemigo de Israel, fuera la principal sombra del rey Saúl, sino un muchachito llamado David. Saúl comenzó muy bien su reinado. El problema es que lo terminó muy mal a causa de su desobediencia. Saúl pudo haber tenido un reinado brillante. Saúl era una persona alta de estatura, de hermosa apariencia. Dice la palabra que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso más que Saúl. Y además Saúl venía de una familia acaudalada, acomodada, tenía cierto estatus y sobre todo era elegido por Dios. Shaul es el nombre hebreo de Saúl, que significa deseado. Saúl era un rey que comenzó siendo deseado, tanto física como en el área de su posición social, como en la autoridad que tenía como rey. Saúl lo tenía todo. El problema es que Saúl fue desobediente. Muchas veces tenemos todo en la vida para tener éxito y para que nos vaya bien en nuestro caminar aquí, pero lo echamos todo a perder por algo. Tenemos el mejor trabajo, a lo mejor trabajamos en la mejor empresa, tenemos un buen negocio, tenemos una familia maravillosa, pero algo pasa que lo echamos a perder, y eso normalmente es una mala actitud. Una mala actitud con gente clave te puede echar a perder todo lo bueno que puedes tener para tener éxito. En este caso Saúl, el rey Saúl, le importó primero quedar bien con la gente antes que con Dios. Y cuando a ti te importa quedar bien con la gente antes que con el jefe, vas a tener un grave problema. Tendremos un grave problema y al final Saúl es desechado por Dios. Hace años recuerdo que contraté una directora muy buena, de calidad, una directora brillante, una directora que tenía la inteligencia, la capacidad, era metódica, tenía una mente estructurada, lo cual no es muy común en nuestra cultura latina encontrar gentes estructuradas. Y ella tenía una mente estructurada, pero aparte de que era muy inteligente y que tenía mucho conocimiento, tenía una vasta experiencia en muchas empresas. Pero hay un detalle que yo no vi, y hay un detalle el cual no lo teníamos en cuenta, y es que tenía una mala actitud. Y por más que tú puedas tener experiencia y conocimiento, si tú tienes una mala actitud, esa mala actitud te puede echar a perder cualquier carrera, cualquier maestría, cualquier doctorado y cualquier experiencia que tengas. Por más alto que puedas llegar en una empresa, una mala actitud te puede echar a perder todo ello. Dice la palabra en Jeremías 1:5, le dice Dios al profeta Jeremías: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones.
Tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado aún antes de que nacieras. Dice la palabra que Dios ya le había dado el ministerio y el don profético a Jeremías aún antes de que Jeremías fuera concebido en el vientre de su madre. Tú y yo tenemos dones y talentos que Dios, si bien es cierto, nos puede dar el día de hoy si a Él le place, pero que Dios ya ha puesto en esa semilla que se llama Cindy, en esa semilla que se llama Juan y Dalia, que vienen desde que tú todavía no existías. Dios ya no solamente te había imaginado físicamente, sino que había puesto un llamado, un ministerio, un don, un talento, antes de que siquiera estuvieras en el vientre de tu madre. El problema es que esos dones y talentos muchas veces los echamos a perder por una mala actitud. Y Saúl fue desobediente y Dios tuvo que escoger, después de darle varias oportunidades a Saúl, un reemplazo. Un reemplazo porque era un reinado que no podía quedar vacío, y ese vacío lo tenía que llenar Dios de alguna u otra manera, y escogió a alguien insignificante. Escogió a un pastorcillo, alguien que no daban mucho por él. Escogió a David. El reinado de Saúl comenzó pacíficamente en el 1010 antes de Cristo y tenía todos los elementos para ser un reino exitoso. La paz no duró mucho y el principal enemigo del pueblo, si tú lees la historia y tú lees el Antiguo Testamento, se llamaba el pueblo filisteo. El pueblo filisteo era un pueblo agresivo, bélico, que se caracterizaba porque era un muy buen productor de cerveza y muy consumidores también de cerveza. Eran alegres, pero eran bárbaros. Y ahí ocuparon la parte suroeste de lo que es la región de Palestina, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, y ahí estaban ubicados y ahí siempre le estaban haciendo mosca a Israel. Haz de cuenta cuando estás comiendo y las moscas no te dejan, así eran los filisteos para el pueblo israelita. Siempre estaban haciendo mosca. Pero en la mente de Saúl, el problema más grande no era el pueblo filisteo. La amenaza más grande no era el pueblo filisteo, era un muchachito llamado David. Un muchachito llamado David. ¿Por qué? Porque un muchachito llamado David era una amenaza más grande que inclusive los filisteos en la mente de Saúl. ¿Por qué? Te voy a contar cómo empezó todo. Todo empezó cuando había un gigante Goliat de unos 2,5 metros, y era un filisteo que por 40 días le estuvo amedrentando y bulleando al pueblo de Israel y a sus ejércitos, y cualquiera que se le enfrentaba era acabado. Así que este señor Goliat, este gigante Goliat, se burlaba del pueblo de Israel. Y hubo un día que alguien, un pastorcito de 13, 14 años aproximadamente, se paró y le puso un alto. Un muchachito que después de 40 días de que este señor se burlaba, le puso un alto y se ofreció David a pelear contra Goliat. Y dijo David: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Y por qué provoca los ejércitos del rey viviente? Esas fueron las palabras de David. David, sin tener una formación militar, David sin tener la afirmación de un padre terrenal, porque dice la palabra que era menospreciado entre sus hermanos y su padre. Era el menos favorecido de la familia, era como el estorbito, era como el pilón. No sé si tú eres el pilón en tu casa, yo soy el pilón. A veces uno se siente menos. Bueno, David no solamente se sentía, lo hacían menos su papá y sus hermanos. Así que no contaba con la afirmación de un papá, y era despreciado por sus hermanos, un pastorcillo de ovejas. No lo respetaba nadie, ni dentro ni fuera de su casa. Pero sabes, cuando tú sientes que no te respeta nadie, pero tú buscas a Dios en la intimidad, porque eso era lo que hacía David mientras pastoreaba ovejas, buscaba a Dios en la intimidad. David conocía quién era Dios.
David conocía quién era el jefe. David conocía quién era el patrón. Y cuando tú conoces realmente quién es el jefe, cuando tú conoces realmente quién es el patrón, quién es el que controla todas las cosas, y tú hablas todos los días y lo buscas, no necesitas la aprobación de ningún hombre por más rango alto que pueda tener, porque tú tienes la aprobación del jefe de jefes, del Dios de Israel. Y David tenía el favor del Dios de Israel. Así que con ese favor, él fue y se aprontó contra Goliat. Cuando tú quieras realmente el favor de Dios, no lo busques en los hombres, búscalo en Dios. Porque cuando tú busques a Dios, la gente te va a respetar porque sabe quién es tu Dios. No busques el respeto en la gente, busca el respeto en Dios y la gente te va a respetar. Así que ahí estaba David enfrente de Goliat, un Goliat engreído, malvado, temido, buleador, pero David no se intimida. Y David enfrenta al que atemorizaba a todo el pueblo, a ese gigante de más de 2,5 metros, asesino y guerrero, y lanza su piedra. Él agarra su bolsa, su honda y 5 piedras y lanza la piedra, y la piedra da donde debe de ir. Y Goliat cae de frente. Goliat cayó de frente. Cuando te pega una piedra, ¿para dónde te vas? Para atrás. ¿Quién era el que estaba detrás de David? El Señor. Cuando Dios está contigo, el gigante caerá. Como menos lo pienses, pero caerá porque Dios va contigo. Así que David enfrenta a Goliat. Amén. Dele un aplauso al Señor. La fama de David creció a partir de ahí, y los celos de Saúl automáticamente en paralelo también comenzaron a crecer. Cuando Dios levanta a alguien que la gente cree que no puede ser levantado o no le ve atributos, la gente se va a sorprender, Dios te va a levantar y la gente va a comenzar a hablar, te van a comenzar a criticar. Van a tener celos de ti. Tú a lo mejor te sientes como el más insignificante, pero cuando tú hablas con Dios cara a cara y Dios te revela sus secretos, Dios te va a levantar. Y una luz no puede ser escondida en una gaveta. Una luz sale y alumbra en medio de la oscuridad, y ahí la gente va a tener celos de ti. Tú métete con Dios y te estás metiendo en algunos buenos problemas. Algunos buenos problemas, porque la gente cuando Dios te levante va a empezar a hablar cosas de ti. Pero el que va a prevalecer es Dios. Así que la fama de David creció al matar a Goliat, y los celos del rey Saúl también crecieron. Así que a partir de ahí, el nuevo objetivo del rey Saúl no eran los filisteos. Ahora el nuevo objetivo del rey Saúl se llamaba un muchachito, pastorcillo de ovejas, que se llamaba David, pero que todo el pueblo de Israel lo amaba, porque había matado a Goliat, que era la principal amenaza de Israel. Así que ahí estaba Saúl. Ahora ya Saúl era un rey que veía pasos en la azotea, que veía sombras y que veía cosas en David que no le agradaban. Y yo no sé usted, pero a mí no se me antojaría tener un problema como este. Imagínese que le digan, bueno, pues sí está muy bonito que toda la gente te quiera y te ame y te hagan bonita cara, porque a David eso fue lo que le pasó. La mayoría del pueblo lo amaba, le hacía buena cara, tenía buena fama, pero oiga, si te van a decir que la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Guardia Nacional y todos van a andar detrás de ti para matarte, pues yo no quiero eso, ¿verdad? No sé tú, pero yo no. Qué bonito es el amor, pero qué peligroso y qué pesado es el odio. Así que buscaban a David para matarle. Dice la palabra, le dijeron a Saúl, David está en el desierto. Entonces tomó a 3,000 de sus mejores soldados y fue tras David.
3,000 no soldados comunes, no soldados de los que usted ve en el tráfico haciendo señas para que los carros paren y que pasen y paren. No ese tipo de policías, no, eran policías bien entrenados. Eran 3,000 de los mejores soldados del rey Saúl que fueron a buscar a David. David tenía un grave problema. David tenía un grave conflicto. David estaba en un problemón. Había 3,000 tras de él. Si yo a veces con mi suegra, que anda atrás de mí, tengo problemas, imagínense 3,000 hombres bien entrenados. Se pone uno nervioso con la suegra, ¿verdad? ¿Quién dijo amén? Amén. Así que David se levantaba, se acostaba, se iba a la cama, soñaba con que lo perseguían, que ahí estaba Saúl. Si has soñado con tu suegra, imagínese, así se sentía David. Pobre David. Yo no quiero un problema así. Así que, ¿cómo desmanteló David su conflicto? Oiga, siempre en el servicio de las 10 la gente se ríe más que en el de las 12. No sé por qué. Vamos a poner una cafetera allá atrás para que... Muy serios los de este servicio. Si los de las 10 se ríen con ganas, ríase. ¿Cómo desmanteló David su conflicto? ¿Cómo desmantelamos ese conflicto laboral en la empresa, con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros familiares? ¿Cómo desmantelamos conflictos? ¿Cómo desmanteló David este conflicto? Era un gran conflicto. Y si no, lea los salmos y vea algunos salmos que escribe David en medio de la persecución para que vea cómo le estaba yendo. Era un gran conflicto. ¿Cómo desmantelamos los conflictos? Hay 3 características que David tenía y que hoy quiero puntualizar, y un verbo, una acción que te quiero decir al final del servicio. Número 1, David era un hombre fiel a Dios. Para David el primero era Dios, y lo que Dios diga, eso es. David era sumamente fiel a Dios. Para David el número 1 en su vida era Dios, Dios y Dios. Lo más importante para David era la presencia de Dios. El arca del pacto representa la presencia de Dios, y tú puedes encontrar esa arca del pacto en el Viejo Testamento, y esa arca del pacto la iban trayendo en el tabernáculo, pero algún día ese tabernáculo iba a ser un tabernáculo fijo en Jerusalén, en el nuevo templo, en esa ciudad. Y para que Jerusalén pudiera tener ese templo, obviamente lo más importante era que esa arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, tenía que ir a ese lugar. Así que esa arca tuvo que ser trasladada de manera meticulosa y metódica a Jerusalén para que pudiera ahí simbólicamente y presencialmente estar la presencia de Dios dentro del templo. Así que cuando David tuvo esa tarea de llevar el arca a Jerusalén, David estaba sumamente alegre. David estaba sumamente contento. Y dice la palabra que David estaba cantando, bailando, dando vueltas, porque el arca del pacto, ahí donde estaban dentro de ese cofre de oro y de madera, estaban los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Y iban cargando esa arca, y David iba cante y cante y baile, y no tuvo pena, no le dio vergüenza, porque la presencia de Dios iba al templo de Jerusalén. Saúl en ese entonces ya no era el rey de Israel, ahora era David. Pero David estaba casado con la hija del ex rey Saúl, y la hija obviamente tuvo un problema con la actitud que tuvo David al entrar con el arca a Jerusalén. Recuerde conmigo, ¿quiénes son los que echan a perder los dones y los talentos y los propósitos de Dios para nosotros en esta vida? Los que tienen mala actitud. David tenía dones y talentos, y David trajo el arca de Jerusalén, el propósito de Dios,
para con David era que el arca fuera a Jerusalén. ¿Y cuál era la actitud de David? Era una buena actitud. Era una actitud de alegría, era una actitud positiva, pero alguien tuvo una mala actitud. Fue la hija del rey Saúl, la esposa Mical, la esposa de David. Dice la palabra en 2 de Samuel 6:21, pero David, esta es la respuesta de un esposo molesto, pero que dice las cosas como debe de ser. Pero David le respondió a Mical, porque Mical le dijo: ¿cómo el rey puede actuar sin decoro frente al pueblo? Recuerda, te van a criticar porque eres fanático, porque eres muy intenso. Yo siempre cuando me han dicho esas cosas de cómo eres fanático, intenso, les digo: yo no soy fanático e intenso con respecto a la religión. A mí la religión no me va a salvar, ni mi propia religión me va a salvar. Si quieres que te reconozca que soy fanático, sí soy fanático y sí soy intenso, pero con Jesús. Estoy loco por Jesús, porque Jesús murió por mí, porque Jesús me da vida eterna, porque Jesús, el día que yo muera, lo voy a ver y voy a tener las promesas que Él ya me ha dicho. Entonces Mical se escandalizó y se avergonzó de David, y esta fue la razón por la cual David contestó en 2 de Samuel 6:21 lo siguiente: pero David le respondió: sí dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre su pueblo Israel. El Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia. Estuvo durísima esa respuesta, pero era la verdad. Lo que estaba diciendo David era la verdad. Hubo alguien que no quiso quedar bien con Dios y primero que quiso quedar bien con los hombres, se llamaba Saúl, y fue desechado. Hubo alguien que no le importó quedar mal con los hombres antes que quedar bien con Dios, su nombre es David, y él fue el rey de Israel. Así que a David le importaba quedar primeramente bien con Dios, no le importaba quedar mal con su suegra, con su esposa, con sus hijos, con la corte real, con cualquier hombre, con el pueblo. A él no le importaba quedar mal con la gente. Él estaba empeñado y enfocado en quedarle bien al jefe, a Dios. Cuando tú tienes a Dios como número uno, cuando tú tienes a Dios como número uno, pero no en palabras, porque es muy fácil venir a la iglesia y hablar bonito y cantar bonito. Pero cuando tú tienes a Dios como número uno por tus hechos, no solamente por tus palabras, entonces ahí te encuentras en una posición sumamente alta e importante para que tú seas escuchado por Dios. Cuando no importa la oscuridad de la temporada, la crisis que estás pasando, la temporada del problema, la aflicción tan complicado, cuando sabes que Dios no dejará de ser el número uno en tu vida, eso lo ve Dios. Hechos, no palabras. Y la solución viene en camino. El problema se está desmantelando. La solución está por llegar. Hay dos maneras de meternos en problemas. La primera es que nos equivocamos muchas veces y esa equivocación trae consecuencias. Pero a veces también no nos equivocamos y vienen pruebas en nuestra vida porque Dios permite que pasemos esas pruebas para llevarnos a otro nivel del cual estamos. Dios nos quiere procesar para algo más. No importando si tú te equivocas, si hay consecuencias o si Dios te está procesando en una prueba, si Dios es el número uno en tu vida, Él te va a redimir. Si la regaste o si Él te puso en medio de esa prueba para que crecieras, no importa si Dios es el número uno, Él te va a redimir, Él te va a salvar, Él te va a quitar ese conflicto y te va a desmantelar el problema. Él va a poner las cosas en orden. Dios estaba preparando a David porque David iba a ser el rey de Israel.
Y David estaba en una preparación muy dura. Pero Dios le quiso hacer ver a David que a pesar de que tuviera 3,000 de los mejores hombres y soldados tras de él, esos 3,000 hombres y soldados no le iban a poder tocar un pelo si Dios no lo permitía. Y David pasó la prueba porque David sabía quién era su Dios. Porque David tenía a Dios como número uno, no solamente con palabras, sino con hechos. Hay muchos que decimos mucho. Hay muchos que hablamos palabras que no vivimos. Hay muchos que proclamamos cosas que realmente en el momento que Dios nos las pidiera no las daríamos. Para mí es muy fácil decirte a ti y engañarte en cosas que yo puedo decir, es que yo soy así con Dios y es que estoy así de comprometido con Dios, pero lo que es verdadero solamente Dios lo ve, está dentro de tu corazón y Él conoce hasta lo más profundo de tus pensamientos. A Él no lo podemos engañar. Así que cuando dice la palabra que David tenía el corazón conforme a Dios, es porque Dios estaba totalmente seguro que David íntegramente, con hechos, le daba la gloria a su Dios como el número uno. No le importaba quedar mal con nadie, porque sabía quién era su Dios. Dice la palabra en 1 Samuel 24, del 2 al 6. Entonces, hablando de Saúl, tomó a 3,000 de sus mejores soldados y se fue tras de David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, se metió ahí para cubrirse los pies. ¿Qué quiere decir que se cubrió los pies? Es un eufemismo hebreo el que se usa aquí para suavizar que fue a defecar, fue a hacer sus necesidades, fue al baño. Así que Saúl andaba buscando con sus 3,000 hombres a David y fue y andaba en un corralito por ahí de ovejas y vio una cueva al fondo y se metió porque le dieron ganas de ir al baño. Y ahí viene el momento cumbre. Y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón, hablando de la cueva. Yo no me imagino cómo olía esa cueva. Pobres, ¿verdad? Entonces, esa era la de menos. Entonces le dijeron a David, fíjense, los hombres le dijeron a David: este día el Señor cumple su promesa. David, este día Dios va a cumplir tu promesa, esa que te hizo. Cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. David, dale, aquí está tu oportunidad. Dice la palabra, enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl, obviamente para tener una prueba de que él lo había matado. Pero después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra él. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo están persiguiendo, lo están amedrentando, lo están buleando, lo quieren matar sin razón objetiva. ¿Qué hubiera hecho usted? Ahí estaba Saúl. Ahí estaba Saúl a pie de cañón para que David lo matara. David tenía la oportunidad de oro, se había sacado la lotería, porque en cualquier momento en que David extendiera su espada, ahí iba a quedar malherido y ahí lo iba a acabar de terminar. Y el problema se acababa. El problema, todo se volvía soleado y feliz, porque David ya no iba a tener esos 3,000 hombres detrás de él, y toda la gente tenía el apoyo popular para ser el rey de Israel. Entonces David ahí tenía todos los elementos para decir: aquí salgo del problema. Yo no sé si en algún momento dado, cuando tú estás en problema, has tenido la tentación de que si cuentas una mentirilla,
de que si recibes una tajada que no debes de recibir, un soborno, una comisión que no sabe tu jefe que vas a recibir, algún problema que puedas resolver rápido, ligero, donde digas, ay, el Señor proveyó, vengas estos, y no es tuyo ese dinero. Puedes tener tentaciones así. La tentación de David era tremendamente alta. Era nada más 2 espadazos y él era el rey. No solamente le quitaban a la gente y al ejército que traías detrás de él, sino que iba a ser el rey del palacio real. Es como, ahí te va la llave del palacio. Ten la llave, nada más dale 2 estacadas. Y tenía todos los elementos y justificantes David para matar a Saúl. Porque era un ególatra, un egoísta, era un matón, era un loco. Y nadie lo quería. Entonces, todo estaba del lado de David. Pero David no se fue por el camino fácil. No dijo, no, ya Samuel ya me ungió como rey. No, ya mis hombres me están echando porras para matar a Saúl. No, la gente me ama. No, él no vio la argumentación del hombre. Él dijo qué es lo que quiere Dios y qué haría Dios en mi lugar. Eso es lo que hace un hombre de Dios íntegro. Un hombre que Dios lo levanta es un hombre que dice, no me importa la opinión de mi suegra, de mis amigos, de mi familia, de nadie. A mí lo que me importa es la opinión de lo que piensa Dios. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Y David conocía a Dios. David conocía el corazón misericordioso y de gracia y de perdón de Dios. Y se sintió mal, dice la palabra. Cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu vida a Cristo, la palabra es muy clara y dice que el Espíritu Santo viene a posar dentro de ti. Y cuando el Espíritu Santo viene a posar dentro de ti, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a redarguir cuando estás a punto de pecar o cuando pecaste. Y el Espíritu Santo te va a dar 2 clases de tristeza. Va a haber 2 clases de tristeza. La del Espíritu Santo es para que te arrepientas. La que no viene del Espíritu Santo es para que te mueras, para que te acabes, para que te hundas, para que no salgas de ahí. Así que el Espíritu Santo hizo sentir mal a David 1000 años antes de la carta que Pablo le da a los romanos. David, ahorita te voy a leer lo que dice la carta. David ya estaba sintiendo la revelación de algo que Pablo había escrito 1000 años después de ese suceso. Romanos 13 del 1 al 2 dice la palabra, y este es el punto número 2 de la predicación. David reconocía la autoridad. Repita conmigo, David reconocía la autoridad. David reconocía la autoridad. Dice Romanos 13 del 1 al 2, todos debemos someternos a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y a los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Hay un principio divino, y si no, ese principio divino tiene que ver con respeto a la autoridad. Y si no, pregúntale al diablo por qué es diablo. El diablo es diablo porque no respetó la autoridad de Dios. Cuando tú llegas a tu empresa, cuando tú en tu compañía o en tu negocio no estableces reglas de autoridad, ese negocio va a salir mal. Y si tú llegas a una empresa y no sabes en realidad respetar la autoridad, no vas a terminar bien en esa empresa. Cuando tu papá le empiezas a hablar a tus hijos mal de mamá, esa relación familiar va a acabar sumamente golpeada y mal. Cuando la mamá está hablando del papá a los hijos, probablemente esa relación va a acabar en divorcio. Porque las autoridades son establecidas por Dios, y al menos que una autoridad no te haga pecar, al menos que una autoridad no te haga pecar o que haya abuso, tú te tienes que sujetar a esa autoridad. A mí de nada no me sirve, y se los dije a las 10 y se los vuelvo a decir hoy, a mí nada me sirve, ni me va ni me viene si te sujetas o no a mí, pero a ti sí te va a bendecir, porque es lo que dice la palabra. A ti
A ti te va a bendecir, a mí no, a mí si hablas mal de mí, o bien, o bonito, o feo, mira, Dios se encarga. Al que te va a bendecir cuando tú te sujetas a la autoridad es Dios, te conviene a ti. A mí no. Alguna gente ha insinuado, y es que tú eres muy autoritario. No, créeme que no, lo hago porque debe haber un orden. Escucho a la gente, pero yo tengo que ejercer mi autoridad. Si no, Dios, ¿para qué me la dio? Y si tú no te sujetas, no hay bronca. Pero yo te quiero bendecir. Y a la vez yo me tengo que sujetar a mi pastor. Y ahí estuve, dale con un tema a mi pastor 1 año. Y me decía que no, y que no, y que no. Y yo pues me aguantaba. Me aguantaba y me aguantaba, pero pues yo no hablaba mal de mi pastor. Yo decía, Señor, háblale para que me diga que sí. Pero es por tu bendición, porque ese es el orden de Dios. Y cuando hay rebeldía en ti, ahí va a terminar mal la cosa. Nunca traiciones a tu jefe. Nunca te autopromuevas. Deja que Dios ponga las cosas en su lugar. Cuando David tenía la oportunidad de matar a Saúl, el Espíritu Santo le hizo ver que no estaba bien, y David se sintió mal y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Saúl, mal que bien, aún era el rey de Israel. Así que David dijo, yo no voy a poner la mano sobre él. Dios es suficientemente fuerte y poderoso para él hacerse cargo. Yo no me voy a meter en esa bronca. Así que él no se metió, aunque tuviera justificantes. A David se le reconocieron muchas cosas en su vida, pero una de ellas es que sabía respetar la autoridad. Y lo animaron, lo motivaron, le echaron porras, lo presionaron psicológicamente para que matara a Saúl, pero no lo hizo. No lo hizo. Así que cuando el Espíritu Santo te hable, ahí cuando tú estés orando y estés bien enojada con tu esposo, a las esposas, a las mujeres, a las damas de aquí, cuando usted ya no aguante a su esposo, cuando diga, ay Señor, ¿por qué no te lo llevas mejor? Póngase a orar. Yo estoy seguro de que le va a hacer ver el Espíritu Santo a usted. No le haga caso a su suegra. Digo, a su suegra sí la va a defender. No le haga caso a la vecina, no le haga caso al influencer, al youtuber, a Chochita, a la amiga. No le haga caso a la gente, hágale caso al Espíritu Santo. Porque eso es lo que hizo David. Le hizo caso al Espíritu Santo. Y cuando tú le haces caso al Espíritu Santo, ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa cuando Cindy y yo nos enojamos y nos vamos a orar cada quien a nuestro cuarto? El Espíritu Santo mora dentro de mí, eso es lo que dice la palabra, y lo he vivido y lo he experimentado. Claro, es claro, y yo sé cuando está contristado, yo sé cuando está rebosando, yo siento al Espíritu Santo, yo lo he experimentado por muchos años. Y cuando yo voy a mi cuarto y oro y estoy enojado con Cindy, el 100% de las veces, aunque yo no tenga la culpa, porque siempre hay una culpa, yo digo, a ver, mi 10, 15, 20, 60, 70, 80% de culpa, perdóname, mi amor. Estoy aprendiendo a pedir perdón sin esperar que la otra persona también me perdone. De que me pida perdón. Sí te perdona. Sí me perdona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. O sea, a veces que no me aguanta Cindy y luego de repente la veo que sale y ya con otra cara y todo. El Espíritu Santo. Me conviene. Claro que te conviene. Cuando tú te acercas a Dios, todo es mejor. Entonces cuando mis hijos vienen y se quejan de sus maestros, y yo los escucho y no hay abuso, le digo, sujétese, mijo. Sujétate, Victoria. Sujétate, Andrés. Cuando vienen empleados a quejarse de sus jefes y se los están salteando y vienen a mi oficina, yo les digo y los escucho, sí los escucho, pero si no hay abuso, les digo, sujétate, sujétate, sujétate. Cuando la gente, amigos míos que tengo, se quejan y se quejan de AMLO
Y se quejan de AMLO. Digo, yo no digo que AMLO haga bien las cosas, ¿eh? Yo no voté por él, ni soy pro AMLO, no, para nada. Yo no voté por ese señor. Pero yo oro por él y lo bendigo y le deseo el bien. Porque es una autoridad que Dios permitió que ahí estuviera. Y yo no lo puedo estar maldiciendo porque estoy acarreando condenación para mí. Eso es lo que dice la Biblia, no yo. Entonces, cuando hablamos de sujeción, no hablamos de que te sometas y estés de acuerdo. Estamos de que puedes disentir, puedes no estar de acuerdo, pero tú respetas a la autoridad y oras por esa autoridad si está mal. Y eso es lo que hizo David. David oraba por el rey Saúl para que él no vengara su injusticia, sino que Dios fuera el que vengara su injusticia, no David. David inclusive le perdonó 2 veces la vida a Saúl. O sea, el corazón de David era increíblemente bueno. Bueno. David tenía todas las justificantes para matar a Saúl, pero no lo hizo. Era lógico que lo quisiera matar, pero no lo hizo. Si me puedes apoyar con el teclado, gracias. Primera de Samuel 24, del 7 al 10 dice: con estas palabras David reprendió a sus hombres. Fíjese, reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, ¿sí? Salió de la cueva y la dejó bien fumigada. Siguió su camino. Pero David salió tras el rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl lo oyera: mi señor y rey, mi señor y rey, mi señor y rey. Saúl volvió la mirada y vio que David, de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, le decía: ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso en mis manos ahí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían en que te matara, pero yo te perdoné. Pero yo te perdoné. Pero yo te perdoné, te dice el Señor. A pesar de tu desobediencia, a pesar de que me has dado la espalda, a pesar de que me has fallado, a pesar de que estaba ahí y me he sentido traicionado, te perdoné, te dice Dios hoy. Dios tiene muchas cosas de que perdonarte, cosas que ni siquiera tú sabes, pero Él hoy te dice: pero te perdoné, pero te perdoné, pero te perdoné. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás enojada con tu marido? ¿Estás enojada con tu pareja? ¿Tienes justificantes para terminar la relación? ¿Te ha hecho daño que no has podido superar? Y puedes tener la libertad de decir: yo puedo hacer lo que me parezca puesto que él me dañó. La pregunta es: ¿qué vas a hacer hoy? ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a juzgar? ¿La vas a juzgar? ¿O lo vas a perdonar? ¿Qué vas a hacer? Dice la palabra después, dice: pero yo te perdoné, pues me dije: no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Sabía respetar la autoridad, David. Así que si tú eres fiel a Dios, número 1, si el número 1 en tu vida es Dios, si realmente eres fiel con hechos, no con palabras. Número 2, si tú sabes respetar la autoridad, si tú cuando llegas a un lugar ves el entorno y humilde y sabiamente dices: aquí ¿quién es la autoridad? Y vas y te conduces correctamente, Dios te va a bendecir. Pero si eres un rebelde de primera, que le andas diciendo a sus hijos que no le hagan caso al maestro, que le andas echando padres y madres al policía, que andas hablando todo el día mal del presidente, que eres un rebelde sistémico que viene a la iglesia y cualquier cosa que digo yo mal me estás criticando, pues
pues entonces Dios no te va a escuchar. El diablo se ríe de los cristianos que no estamos parados en el principio de obediencia y sujeción, que es el principio de Jesús. Lo contrario a obediencia es desobediencia, y lo contrario a humildad es rebeldía, y eso precisamente es lo que representa el diablo. Por eso el diablo fue echado de los cielos, por rebelde y desobediente. Muchos cristianos estamos parados en ese principio. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a pasar 1, 3, 5, 10, 15 años y vamos a ser unos cristianos igualitos nominales que no crecemos y nos estancamos. Te lo digo para bendición. Y número 3, cuando entendemos todo esto, sabemos quién tiene el control, quién es nuestro defensor. Y David sabía quién tenía el control. A pesar de que había 3,000 hombres persiguiéndolos, David sabía quién era su rey y su protector y su defensor. El dueño de la justicia no eres tú, ni soy yo. Así que cuando alguien te haga algo, no te enojes y que no te gane la ira. No empieces a echar padres y madres. Ponte a orar de rodillas y dile: Señor, tú tienes el control. Señor, si me están haciendo eso, una injusticia, tú pon las cosas en orden, no yo. Señor, perdono a mi enemigo, pero pon las cosas en su lugar. Ahí precisamente es cuando se activa la practicidad de la palabra. ¿De qué me sirve saberme toda la Biblia de memoria si mi corazón está mal? Leales a Dios, respetuosos de la autoridad y sabiendo quién tiene el control. Son los 3 elementos que tú vas a usar para desactivar cualquier conflicto, pero sobre todo un verbo, una acción que se llama oración. Y cuando tú vas a la oración con el corazón correcto, que ya te lo expliqué, ya te expliqué cuál es el corazón correcto de David. El Señor Dios decía que David tenía el corazón conforme a Él. Te acabo de explicar cuál era el corazón de David. Cuando tú vas con un corazón humilde, contrito, humillado, obediente, sujeto al trono de la gracia, a orar, a poner tu oración delante de Él, ¿qué crees que pasa? Hay cuetones tronando. El poder de Dios viene. El Espíritu Santo actúa dentro de ti. Y ahí viene una vida de resurrección, una vida sobrenatural, una vida donde perdonas fácilmente, donde te brota la alegría, donde te brota el perdón, donde las soluciones vienen, donde el favor de Dios está y se empiezan a acomodar las cosas como deben, y tu amargura queda a un lado y llega el Espíritu Santo y te sana cualquier herida. Y ese corazón es el que realmente puede vivir la palabra de Dios, no en su mente, sino en la realidad. Él juzgará. Ora. No le ores a la Virgen, no le ores a los santos, no le ores al universo. Ora como te enseña la Biblia católica, la Biblia bautista, metodista, adventista. Cualquier traducción que me pongas dice lo mismo. No hay vuelta atrás. Ora a Dios Padre a través del Hijo Cristo Jesús, que te da acceso al Padre en el poder del Espíritu Santo que te regaló y que está aquí en este lugar. Ora parado, ora hincado, ora acostado, ora corriendo, ora parado, ora en tu cuarto, ora en el camión, ora manejando. Ora correctamente, con un corazón correcto. La gente se pone a decir: es que si no te encierras, si no te arrodillas, no. No, lo que importa es el corazón. Es el corazón de David. Un corazón obediente, humilde. Un corazón que va a la cruz, que se niega a sí mismo, que no busca lo suyo, que pone en primer lugar a los demás.
Ese es el corazón que Dios escucha. Si estás hincado, acostado, parado, corriendo, lo que importa es el corazón correcto. Así que hoy dile al Señor: dame un corazón correcto. Y Dios pondrá todo en su lugar. Saúl murió, David vivió y fue rey. El linaje de Jesús vino a través de David. No podía venir a través de un linaje rebelde y desobediente que no respeta la autoridad. Tuvo que venir por el linaje de David, un pastorcillo desconocido, despreciado, pero que tenía un corazón humilde, contrito y humillado. Un corazón sencillo, sujeto, correcto, inteligente, valiente. Así que hoy vayamos a la cruz y perdonemos, confiemos y sepamos que Él va a poner las cosas en su lugar en el tiempo correcto. Él tiene el control. Dios te bendiga.